¿Qué tal, bicheros? Quería haber hecho vídeo antes, pero al final entre las fiestas, las vacaciones, una cosa y otra, las cenas, las comidas, pues no me dio para tanto y al final no tuve tiempo. Y ahora que se ha acabado lo bueno y volvemos a la rutina, pues vamos con el vídeo. Al principio de publicar algún vídeo en el canal hubo alguno de los suscriptores que me preguntó cómo saber si una tarántula es macho o hembra. Y bueno, eso me recuerda que aunque los que llevan más tiempo están familiarizados con las tarántulas, esto no suele venir de nuevo. Para la gente que está empezando o lleva poco, busca información, puede ser bastante confuso, ya que no hay solo un método para sexar las tarántulas, sino que existen varios métodos y normalmente se hace una mezcla de todos y al final acaba siendo un popurrí y acaba siendo confuso, y sobre todo si no se tiene práctica sexándolas o se lleva poco tiempo, pues viéndolo desde un punto de vista objetivo es bastante complicado sexar tarántulas. Como he dicho, hay varios métodos para sexar una tarántula, algunos son muy precisos y no suelen fallar, otros nos dan una idea o una aproximación. Con la práctica se puede hacer mejor o se puede ver mejor y tiene un mayor número de aciertos, y luego hay otras que no existen en todas las especies, como puede ser el dimorfismo. Seguramente del dimorfismo hablaré en otro vídeo, igual que del sexado por muda o por microscopio o estereoscopio, y en este vídeo el que quería hablar es del sexado ventral. Claro, este también es un método confuso porque no hay una única característica que nos diga que es un macho o una hembra, sino que aunque sí que a veces hay una sola característica que nos diga que es macho o hembra, especialmente en ejemplares más jóvenes se hace un conjunto de varias características, por lo que al final, sobre todo para gente que empieza, como digo, sí que es más complejo. Bueno, sexado ventral se trata de ver la tarántula por la parte de abajo. Cuando más grande es una tarántula, más fácil es saber si es una hembra o un macho, y cuando más pequeña es, más difícil es. Ya sea porque en el caso de ser hembra o macho, cuando son más pequeñas, muchas veces no se han desarrollado como para verlo bien. Luego también depende no solamente de la especie, sino del ejemplar en sí, que se desarrolle antes o después. Y como he dicho, no es una única característica que nos diga que es macho o hembra, sino que a veces hay varias. En algunas veces es muy notable y solo con una simple característica podríamos saber si es macho o hembra, y a veces necesitaremos usar varias o encontrar varias características para saber eso. Luego aquí también entra la práctica de cada uno, ya que podemos ver información en internet que nos explica perfectamente cómo se hace o a grandes rasgos, pero luego de leerlo a hacerlo es muy distinto. Bueno, la forma más fácil de intentar sexar una tarántula ventralmente es cuando están así. Cuando están en un lateral, ya sea de un bote o de un terrario. Esta es la forma más fácil. Normalmente necesitaremos una linterna para verlo bien, y si nosotros no podemos verlo, pues normalmente se pregunta a alguien, ¿no? Pero yo en este caso, para que lo veáis bien, cogeré uno de los géneros más fáciles que hay de sexar, sobre todo los machos, que es el género Phamphobeteus. Como he dicho, la mejor forma de intentar sexarlas, sobre todo cuando se está empezando, es verlas de esta forma, pero yo os lo enseñaré en caso de que tengáis que manipularlas para verlo. Yo nunca recomiendo manipularlas, de hecho es un método que yo nunca lo uso, o bien porque viéndolas así normalmente puedo aproximarme bastante a lo que es y en muchos casos acertar, pero normalmente yo lo miro por la muda. O sea, yo normalmente uso el microscopio o el estereoscopio y lo miro por la muda, entonces no tengo ninguna necesidad de manipularlas. Aunque os voy a poner varios ejemplos, no solo estos,
pondré, para que lo veáis bien también, ejemplos de un macho o de una hembra adultos. Para que lo veáis, esto es una hembra de Pamphobeteus sp máscara y esto es un macho de también Pamphobeteus sp máscara. O sea, son la misma especie y tienen un tamaño similar, pero para que veáis ya las diferencias entre la una y la otra ventralmente. Bueno, lo que veis aquí es un macho, ¿vale? Es el macho de Pamphobeteus sp máscara. Yo no la he cogido, la he dejado desde el bote, la he dejado encima de la mesa. Aquí hay varias formas de cogerlas y según cada persona pues usará sus formas. A mí hay algunas que no me gustan. Por ejemplo, hay gente que la cogerá por al lado, bueno, una parte de la pinza por debajo y otra por encima. A mí esto no me gusta y no lo recomiendo. Primero porque el abdomen es muy blando y aparte de eso, con las pinzas no sabemos la fuerza que hacemos y sobre todo en ejemplares más pequeños les podemos hacer daño. La otra forma, que es más segura si no las queréis tocar, es apoyar el pincel encima y luego cogerlas. Cuando las cojamos desde arriba, tienen que quedar siempre estos dos pares de patas por la parte de atrás o uno. Intentar cogerla por el medio para no engancharle las patas y hacerlas daño. Luego la otra forma de cogerlas es poner el dedo justo encima del abdomen y pasar los dedos por aquí, entre medio de los pares de patas, sin engancharles las patas. De esta forma. Bueno, el que lleve más tiempo en el hobby seguramente ya sabrá que esto es un macho, porque tiene una característica. Pero bueno, para que no lo sepa, estos son los 4 pulmones, las 4 manchas blancas que vemos. Esto de aquí arriba es la zona epigástrica y nosotros lo que nos interesa ver es entre los pulmones anteriores, que son este y este. Son los dos pulmones que están más pegados al cefalotórax de la tarántula o a las patas, que normalmente están medio ocultos. Los de abajo serían los pulmones posteriores, estos no nos interesan. Nos interesan los dos de arriba, estos dos, que son los anteriores. Este es uno de los géneros más fáciles de identificar, como he dicho, porque desde pequeños ya se desarrollan muy rápido. En este caso vemos que aquí ya tiene el epiandros marcado y esto ya de entrada nos dice que es un macho, por lo que no necesitamos guiarnos por otra cosa. Vale, cuando esto no está desarrollado, el epiandros, no está desarrollado, no está marcado, eso dependerá de la especie y del ejemplar que tarde más o menos. Los machos, a ver si se ve bien aquí, vale, esta ranura, que es la ranura del epiginio, bueno, la ranura o el surco epigástrico, en los machos esta línea siempre será más recta, es la que une un pulmón con el otro. Esta línea estará más recta, mientras que en las hembras será más redondeada. Esto es lo primero que vemos cuando buscamos información. Pero bueno, aunque esto leído suena más fácil, si no tenemos práctica, no tenemos dos ejemplares para compararlo, pues es bastante complicado. Pero como digo, en este caso tenemos el epiandros, que es esto de aquí. Esto sería el epiandros fusilae, que se llama. Y esto es una zona de piel o de pelo más duro que solo lo tienen los machos. Esto lo usan los machos, bueno, tiene una función cuando fabrican la tela espermática. La tela espermática no lo fabrican con esto, sino con unas glándulas que están dentro, que se llaman fúsulas, pero desde aquí no están visibles. Eso sí se puede ver cuando se observa por la muda desde el microscopio. Pero en este caso, aquí, tanto por la línea que es recta como por el epiandros, nos dice que esto es un macho. Aunque la línea estuviera redondeada, también nos podría decir que es un macho si hubiera esto. Porque si un macho está muy gordo o está obeso, esta separación entre pulmones se ampliaría, con lo que esto se puede ver bastante más redondeado o se puede ver un espacio más grande, y esto podría llevar a confusiones en caso de no tener el epiandros, que es esta manchita de aquí. En este caso, como digo,
tanto por la línea recta como por el epiandros, esto ya nos dice que es un macho. Bueno, si ahora vamos con la hembra, en este momento es muy fácil ver las diferencias, porque acabáis de ver al macho. Quita la pata de ahí. Acabáis de ver al macho y ahora sí veréis las diferencias. Pero sin práctica y sin ejemplares que comparar, esto suele ser más difícil. Aparte, por la posición en que yo la tengo cogida, se ve la ranura del epiginio que está abierta, pero eso es porque yo lo estoy sujetando el abdomen hacia atrás. Normalmente esta ranura va a estar o se va a ver más cerrada, por lo que normalmente no vamos a ver esta abertura. Entonces, por ejemplo, aquí ya vemos que no tiene el epiandros, que es esa manchita redonda que tenía el macho, que se veía justo aquí encima de la ranura. Aquí ya no la vemos. Pero aparte de eso, esta línea, el macho la tenía más recta, mientras que en la hembra está redondeada. En este caso ya vemos muy fácilmente que es una hembra. Esta parte que está aquí en el interior es donde la hembra tiene la espermateca y aquí se ve muy fácilmente. Pero como digo, normalmente esto está cerrado, excepto en hembras ya de mayor tamaño, y cuando está cerrado no es tan fácil verlo. Cuando esto puede llevar confusión es cuando esta ranura está cerrada, que no se ve abierta como ahora, y la hembra no está excesivamente gorda, por lo que la separación entre los pulmones, esta separación en los pulmones se puede estrechar y esto se vería más pequeño, dando la confusión de que es más recto de lo que es. Y si aparte no tiene el epiandros, podríamos pensar que es un macho que aún no ha desarrollado el epiandros. A la hora de sexar, como digo, hay varios factores: la separación entre los pulmones, la curvatura del epiginio, o sea, de la ranura epigástrica, o el epiandros cuando exista. Pero cuando aparece el epiandros, eso prevalece sobre todo lo demás. Es decir, cuando hay epiandros, da igual que esto sea más redondeado o lo veamos más recto, si hay epiandros siempre va a ser un macho. El epiandros, que es la mancha negra, solo la tienen los machos, las hembras no la tienen. De la misma forma, si tenemos una hembra, como digo, que está más delgada, no vemos epiandros, podemos suponer por la ranura que se ve más pequeña o parece más recta, que es un macho que no ha desarrollado aún el epiandros, que a veces también puede ser. Por eso siempre digo que este método no es tan fiable como sexar por espermateca. Aquí nos puede confundir. Igual que del mismo modo, si tenemos un macho que está excesivamente gordo o está obeso, esta separación entre pulmones puede aumentar. Entonces aquí daría la impresión de que tiene más curvatura o de que este espacio es más grande. Y si no vemos el epiandros, porque aún realmente no lo ha desarrollado, podríamos pensar que es una hembra, cuando en realidad es un macho que no ha desarrollado el epiandros, esa manchita negra. En este caso, este es un macho de Pamphobeteus ultramarinos y realmente aquí no necesitaríamos ver la zona ventral, porque estas especies, conforme van creciendo, este género tiene dimorfismo, es decir, que tiene diferencias entre macho y hembra. Eso lo hablaré en otro vídeo, porque hay unos pocos géneros que tienen eso. Luego la mayoría no tienen dimorfismo visual y hay una o dos especies que sí lo tienen. Pero bueno, aquí sí vamos a lo mismo y vamos a ver la parte de abajo, y aquí sí es más notable. Aquí vemos que el epiandros, la
zona esta, el triangulito este, aquí está ya muy marcado, abarca casi toda la zona de la zona epigástrica. Es esta zona de aquí más oscura. Aquí tenemos otro caso que es una hembra de Phampobeteus antinus, es una hembra subadulta ya. Aquí en estos casos, cuando las partes ventrales son negras, también es más difícil ver el epiandros en caso de que lo tengan. Pero bueno, en este caso se ve bastante bien que no lo tiene, ya que tiene un buen tamaño y se ve bien que es una hembra. Aquí, como había dicho antes, en el caso de hembras que no están muy gordas, esta línea se puede ver más estrecha. Para la separación pulmonar es más estrecha. Y aunque esta es una hembra, aquí se ve bien que tiene la curvatura, esta línea más curvada, pero aquí, como vemos, la ranura no la tiene abierta como la otra, esta la tiene cerrada. Y aquí, aunque es más oscuro, esto no sería un epiandros. Claro, en estos casos es cuando el sexado ventral es más confuso, sobre todo para los que no tienen tanta práctica. Aquí, si lo vemos lateralmente, aquí con las patas no lo vamos a ver, esta zona está más abultada, que eso suele ser cuando hay una espermateca. Claro, el macho, al no tener una espermateca, no necesita este espacio, porque el macho no tiene nada. Y esto suele ser más liso también, si lo vemos de perfil. Este otro caso es una Lasiodora paraibana y ya es adulta. Aquí se ve muy claro. Por ejemplo, con el tamaño que tiene, no hay epiandros. No vemos aquí el epiandros, que es la manchita negra. Esto está muy redondeado, aunque la ranura está cerrada, está redondeado. Y si la viéramos de perfil, que aquí no sé si la podéis ver, veis que esta zona está más abultada. Y esto es un signo de las hembras. Los machos esto lo suelen tener liso, no tienen este abultamiento. Bueno, aquí tenemos otro caso que es una Siricopelma juvenil. Y vemos que, aunque no tiene tanta separación pulmonar, esta línea está más redondeada y vemos que aquí está más esclerotizado. Esto también es signo de una espermateca o de una hembra. Y no vemos el epiandros en esta zona, no vemos la redonda negra que hay aquí, o la zona de piel más gruesa. Esto también veríamos que es una hembra. Incluso aquí vemos que se puede abrir sin hacerle daño, con cuidado, y vemos que aquí habría una espermateca. Aquí, por ejemplo, tenemos otro caso que no es igual que los anteriores. Bueno, aquí debajo tendríamos un pulmón, aquí otro. Vemos que la ranura es recta, completamente recta. Esto ya nos hace suponer que es un macho. Y este pequeño puntito que hay aquí en el centro, que hay un puntito aquí pequeñito, en el centro de la zona más blanca, esto sería también, podría ser la obertura del gonoporo, que sería la obertura genital del macho. Luego aquí arriba vendría lo que se desarrollaría el epiandros, que aún no está muy desarrollado, pero el gonoporo aquí ya se marca. Vemos que la ranura está totalmente cerrada. Esto también nos diría que es un macho. Bueno, habéis visto unos ejemplos que son muy fáciles, ya sea porque el género Phampobeteus, es de los más fáciles de sexar, porque está muy marcado, o bien porque son ejemplares ya más grandes. Como he dicho al principio, el sexado ventral no es del todo fiable y es más fácil a medida que las tarántulas son grandes, pero se vuelve más difícil cuando más pequeñas son.
sumado a que cuando tienen un tamaño pequeño, ver los pulmones o ver la zona del epiginio en tarántulas, pues sin ayuda de una buena lupa o un microscopio o un estereoscopio no lo veríamos bien. Eso sin contar que no tengan el epiam2 desarrollado o no tengan un abultamiento en la zona del epiginio, por lo que no sabríamos si es una hembra o si realmente es un macho que aún no se ha desarrollado. Entonces hace falta bastante más práctica para buscar esos indicios en los ejemplares pequeños. Entonces el sexado ventral con práctica puede dar un buen número de aciertos, pero no siempre será algo definitivo. Siempre que podamos hay que revisar las mudas para ver que realmente es lo que hemos sexado, en caso de que lo hayamos sexado ventralmente. Como he dicho también antes, es un método que yo no lo uso. Primero, no lo uso porque normalmente no suelo manipular las tarántulas y prefiero no hacerlo. Y la otra es que normalmente si lo hago es cuando están así. Cuando se ponen aquí, si se ponen a la vista pues las miro, si lo veo bien, si no también. Y luego cojo las mudas cuando mudan y lo reviso por la muda. De esa forma no hay que estar molestando a la tarántula ni hay que estar toqueteándola. Aparte de eso, si aún así queréis hacerlo, como he dicho al principio, no recomiendo usar las pinzas ni nada de eso porque es más fácil hacerles daño a las tarántulas. Obviamente si lo hacemos con la mano tenemos más riesgo de que nos muerdan, pero no será malo, no será tan malo para ellas, obviamente. Bueno, con este vídeo espero haber ayudado más a los que están empezando, los que buscan este tipo de contenido. Y el siguiente vídeo, como he dicho, seguramente será con microscopio, así que si no os queréis perder el vídeo ese, os queréis enterar de cuando lo suba, suscribís al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.